Bueno, seguimos con la presentación de hablando con el especialista. En este caso, Diego nos va a hacer una más que completa explicación acerca de criterios de selección y todo lo que tiene que ver con genética de Braford. Así que los dejamos en manos de Diego. Vayan haciendo preguntas. Las preguntas que eran orientadas, digamos, hacia la presentación inicial las vamos a responder al final, porque seguramente Diego en su presentación va a responder muchas de esas inquietudes. Así que avanzamos y cualquier duda nos preguntan en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Bueno, como recién saludé, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Ciale Alta el haberme convocado y a ustedes que nos estén dedicando este tiempo. Cuando me convocaron para esta charla, bueno, pensé que sería lo más productivo para poder comentar. Y bueno, me puse del lado de un criador comercial y apuntarle cuando uno arranca un programa de mejoramiento genético, qué son las cuestiones que uno tiene en cuenta, y en base a eso armamos la charla. Como los que me conocen, soy bastante más del corral que de la computadora y de las charlas, y nunca lo había hecho en forma virtual, así que cualquier cosa que vean o que me acelero o que hay algo que no queda claro, por favor me preguntan o me interrumpen sin ningún problema y volvemos a repetir algún concepto. Entonces, la charla va a estar centrada fundamentalmente en qué cuestiones tenemos en cuenta para diseñar un programa de mejoramiento genético. En eso hicimos 5 puntos a tocar: el diseño, o sea, las cuestiones a tener en cuenta en un programa de mejoramiento genético, la parte que tenemos que dar, aunque sea de selección de conceptos básicos. Sé que a veces es un poco aburrido, pero me parece que nosotros lo que principalmente hacemos todos los días es seleccionar, y me parece que hay, aunque sea unos pocos conceptos básicos a tener en cuenta, que fundamentan el proceso de toma de decisiones, así que trataremos de hacerlo lo más breve posible y lo más claro posible. Después, criterios de selección, es decir, qué cuestiones uno tiene en cuenta al momento de seleccionar, las herramientas con las que contamos de selección, que cada vez son mayores, y por último dejé una serie de pautas o puntos que normalmente yo me tomo al criterios y puntos de análisis que tomo al momento de seleccionar un toro padre incorporar en un rodeo. Entonces son 5 conceptos o 5 puntos que lo iremos detallando en cada diapositiva. Como les decía, el primer punto es cuáles son las cuestiones que uno tiene en cuenta para un programa de mejoramiento genético y qué cuestiones tiene para cuando arranca. Es decir, bueno, tengo un rodeo de cría o tengo una cabaña, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero, que yo siempre pregunto y me sitúo en el lugar si no lo conozco, y interactúo mucho por ahí con el encargado del campo, el gerente o los dueños, es la adaptación al ambiente. Nosotros tenemos un país muy extenso, con muchos ambientes, con una gran diversidad de ambientes. Yo principalmente participo o trabajo en la región subtropical, pero cuando hablamos de adaptación al ambiente no solo hablamos de clima, es decir, cuánto llueve, temperatura, humedad, sino que nos hablamos del ambiente grande, es decir, la calidad del agua, la infraestructura, la presencia de ectoparásitos, de endoparásitos, todas las cuestiones de la nutrición, la disponibilidad forrajera, las cuestiones de manejo, y obviamente en ese ambiente tenemos que producir, y el concepto de adaptación al ambiente, yo siempre digo, no, el animal no tiene que ser un sobreviviente a ese ambiente, sino que tiene que estar en forma confortable en el ambiente que le toca producir. Entonces, con ese ambiente también tenemos diferentes biotipos de animales. Entonces me parece que un primer punto para trabajar cuando nos decidimos a un programa de mejoramiento genético es fijar cuál es el biotipo de animal. Como ustedes saben, nosotros trabajamos tanto con Braford como con Brangus, son razas sintéticas que tienen un componente cebuino y un componente británico. El cebuino fundamentalmente aportado por el Brahman, en algunas zonas también es el Nelore, y el componente británico es el Hereford en el caso del Braford y el Angus en el caso del Brangus. Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando con estas razas sintéticas, y dentro de eso hay un biotipo, el que le decimos el 3/8, que es un biotipo que nos permite producir carne de calidad en ambientes rigurosos o en zonas donde son duras de producir.
Hoy, con un biotipo 3 octavos, prácticamente en todas las regiones nosotros podemos producir bien, nos permite producir carne de calidad, ser eficientes para producir carne de calidad, y a su vez soportar o adaptarse a esas situaciones de ambientes más rigurosos. Obviamente que cuando nos vamos más hacia el subtrópico o a regiones más duras, con menos disponibilidad forrajera, con más presencia de ectoparásitos, nos corremos un poquito más al acebusado, a un animal que tenga un poco más de componentes cebuinos, y viceversa, cuando nos toca producir en ambientes que son un poco mejores en cuanto a disponibilidad forrajera, nos vamos más a un biotipo más britanizado, como puede ser también esa zona de San Luis, sur de Córdoba, que también anda muy bien. Pero es ese biotipo de animales el que nosotros deberíamos producir para que se adapte bien al campo. Otra cuestión que es determinante en el sistema de producción es el tamaño corporal. Yo creo que el tamaño corporal o el frame tiene, el sistema de producción o el sistema de cría tiene que ser el determinante del tamaño corporal. En nuestro sistema de producción en regiones subtropicales, una de las grandes limitantes es nutricional. Es decir, tenemos una gran cantidad o una gran oferta forrajera de volumen, pero de baja calidad. Entonces, nosotros el equilibrio o el tamaño adecuado es donde la vaca encuentra el equilibrio entre las demandas nutricionales que tiene una vaca y la oferta forrajera del lugar. Cuando nosotros nos excedemos mucho de tamaño, obviamente que tenemos mayores demandas demandas nutricionales, y por eso creo que tenemos que encontrar el tamaño adecuado o el biotipo adecuado para nuestro sistema de producción. Normalmente a mí me gustan, siempre hablo de vacas moderadas, que nos permite tener una vaca que, de acuerdo al sistema de producción que nosotros hagamos, sobre todo en la recría y en la terminación, podamos abastecer ambos mercados. Nosotros, con un vientre moderado, en equilibrio con la oferta forrajera y las demandas nutricionales, vamos a producir un ternero que, de acuerdo al sistema de recría que hagamos, si hacemos una recría más larga y después un confinamiento, nos va a permitir hacer un novillo más pesado, y si queremos abastecer el consumo interno, ese mismo ternero con una recría más corta y acelerando ese proceso, nos va a permitir abastecer el consumo interno. En nuestro país, con las cambiantes políticas económicas y comerciales, me parece que esa vaca moderada, intermedia, es la ideal, porque nos permite abastecer diferentes mercados de acuerdo a las cambiantes políticas económicas y comerciales, sin tener que cambiar el tamaño de la vaca. Entonces, me parece que el frame o tamaño corporal, el sistema de producción y el mercado que queremos abastecer es fundamental para definir ese biotipo. Entonces, en ese diseño del programa tenemos que ir viendo todas estas cuestiones para ir definiendo cuál es el biotipo de animal que mejor se comporta en el ambiente que le toca producir. Una forma fácil de medir el tamaño corporal de nuestros vientres, y hoy las asociaciones lo hacen, es pesar los animales al momento del destete, relacionándolo con su condición corporal. Esa medición hoy ya estamos haciendo DEPS de eso, para poder tener una idea de cuál es el tamaño corporal o el tamaño adulto de nuestras vacas. El otro tema a tener en cuenta, obviamente, es el recurso humano o el equipo de trabajo. Es una obviedad prácticamente hablar de recursos humanos y de equipo. Obviamente que para cualquier programa de mejoramiento genético nosotros necesitamos, o para cualquier actividad que tomemos, necesitamos personal capacitado, motivado, y obviamente que en un número adecuado que nos permita llevar a cabo y alcanzar los objetivos que nos propongamos en el programa. Otro punto importante es el plantel de madre. Para mí, el corazón de un programa de mejoramiento genético está en el vientre. El vientre es el corazón de ese programa, y es muy importante la formación de esos planteles, porque también, hoy Joaquín hablaba de un tema financiero, yo digo financiero de tiempo. Yo, cuando me toca conformar planteles, me parece que hay que ser muy estrictos y quedarnos con las vacas que realmente nos van a aportar. Hay vacas o hay características que creo que son corregibles, y otras no. Si nosotros insistimos con vacas, sobre todo en la formación de planteles,
en vacas que tienen muchas cosas para corregir. Con el tiempo lo vamos a hacer, pero financieramente ese tiempo va a ser muy largo y es preferible trabajar con un número más acotado de vacas y más consistente, ¿no? Y por otro lado, también en eso, en cuanto al vientre, yo creo que uno tiene que tener un biotipo de animal en la cabeza y multiplicar lo bueno con lo bueno. Muchas veces uno piensa que haciendo una combinación de una vaca grande con un toro chico nos va a dar el toro o un producto del tamaño ideal o del biotipo intermedio. Y desgraciadamente es biología y no siempre sucede. Entonces, cuando armamos los planteles, yo siempre trato de quedarme con el biotipo de animal que es el biotipo meta que quiero producir, y multiplicar eso con ese biotipo, con un mismo biotipo de toros padres, entonces multiplicar lo bueno con lo bueno. Obviamente que en ese proceso de la formación del plantel es fundamental el conocimiento de ese plantel, el origen, es decir, qué base tiene, viene de una base Brahman, viene de una base Nelor, tiene el Hereford cerca, el Hereford lejos, me parece que eso nos permite conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de ese plantel. A mí me toca asesorar varias empresas y esa primera etapa del conocimiento para mí es determinante, porque me permite conocer qué me aporta esa vaca, porque no todos los toros se comportan de la misma manera en diferentes lugares. Entonces, la formación del plantel para mí es determinante, y obviamente que también el momento de seleccionar las terneras al destete que se incorporan a los planteles también es fundamental. En cuanto a los objetivos claros de selección y de producción, también esto siempre lleva un intercambio importante con todos los actores de la cabaña o de la empresa, porque como todos saben, los ciclos biológicos de la ganadería son muy largos y no podemos estar continuamente cambiando cuáles son nuestros objetivos de selección, porque eso nos va a llevar a ir zigzagueando en nuestra selección, y eso lo único que nos hace es alargar los tiempos para lograr nuestro objetivo de selección. Por otro lado, yo le pongo un orden prioritario de esos objetivos. Creo que hay un paso a paso. Me parece que tenemos objetivos que tienen diferentes prioridades y son más importantes, sobre todo todas aquellas características que son de importancia económica, siempre tienen que ir adelante, tienen que ser prioritarios. Y después, una vez que uno va alcanzando esos objetivos, va avanzando sobre los otros. Me parece que siempre van por etapas, y en esas etapas vamos afinando o refinando nuestro rodeo y nuestro plantel. Y bueno, como decía, con objetivos claros de selección, ordenados en forma prioritaria, y dándole continuidad en el tiempo, nos permite acortar mucho el plazo que uno alcanza a los objetivos. O sea, con disciplina y perseverancia en las decisiones selectivas, con cosas claras de hacia dónde vamos, cuáles son las características que queremos mejorar, cuáles son nuestros objetivos de cuál es el biotipo que tenemos que producir. Si nosotros vamos dándole mucha perseverancia y mucha disciplina, no haciendo concesiones en determinadas cuestiones, obviamente que eso acorta mucho los plazos y los tiempos para lograr los objetivos. Y en eso me parece que es importante todo este tiempo de diseño y de pensado y de estrategia del programa, para que al momento que uno llega al corral no tener concesiones y decir, bueno, este biotipo de animal es el que me sirve y aquel no, y no caer en la tentación. Muchas veces vemos animales que son muy destacadas en algunas características, pero que en otras no lo son, y bueno, si esas características no están dentro de nuestros objetivos, es mejor seleccionar, dejarlo afuera y seleccionar los animales que están más dentro del biotipo que queremos producir. Un poco como resumen, un programa de mejoramiento genético, lo que tenemos que tener en cuenta es la adaptación al ambiente, cuál es nuestro sistema de producción, cuál es nuestro tamaño corporal que queremos que se adapta bien a ese ambiente, obviamente cuál es el mercado que queremos abastecer, y también lo que es la elasticidad o la plasticidad. Estamos trabajando con la raza Braford, que tiene una gran elasticidad y una gran plasticidad en cuanto a, con esto que hablábamos de cambiar un poco las recrías, haciéndolas más cortas, más largas, abastecer diferentes mercados. Entonces, todas estas cuestiones nos van a permitir llegar a
a discernir cuál es el biotipo adecuado para nuestro ambiente, que insisto, cuando hablamos de ambiente es nuestro ambiente particular de producción, nuestro campo. Una vez que tenemos definido cuál es ese biotipo, podemos avanzar en todo lo otro. Habíamos quedado con Fernando y con Joaquín, que por ahí vamos tirando preguntas disparadoras para después charlar al final de la charla, y un poco la pregunta que queríamos hacerle a los que están participando de la charla es, ¿cuál es el biotipo más adecuado de producción en su ambiente, en su campo? Un animal un poco más aceusado, con un componente más cebuino, un 3/8 definido, que sea bien elástico, bien plástico, o un animal más britanizado, más tirando al cuartino. Esa era un poco una pregunta como disparadora. Después, al final de la charla, vamos a ir haciendo los intercambios, y obviamente nosotros aprendiendo con ustedes de también qué es lo que más le sirve para su sistema de producción. Total, perdón, Diego, totalmente de acuerdo. Ahí la idea, para los que no saben cómo funciona, están viendo la pregunta que les acaba de hacer Diego en pantalla. Ustedes tienen que elegir, en este caso, acerca del biotipo, cuál es la que creen que se adapta mejor para su sistema de producción, si es aceusado, si es 3/8 definido, o si es cuartino. La idea, como dijo Diego, es al final de su charla, es ir tirando cómo se fue distribuyendo las respuestas entre todos ustedes, como para hacerlo también más interactivo y hacer un poco un disparador de las preguntas y respuestas para lo que viene. Pato me dirá si es tiempo suficiente. Perfecto, Joaquín. Perfecto. Avanzamos con la charla, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, y cualquier cosa, Joaco, me interrumpen y no hay ningún problema si hay algo que no queda claro, o yo no estoy mirando el chat, así que me avisan. Está clarísimo, nosotros te avisamos. Genial, Diego, gracias. Bueno, ahora viene la parte por ahí más aburrida yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero yo siempre digo que yo no soy un genetista, yo lo que hago es hacer selección, pero esa selección o ese proceso de toma de decisiones tiene algún fundamento, o tiene muchos fundamentos de los conceptos básicos de la selección. La selección es tan simple, es el acto por el cual ciertos reproductores en una población son preferidos sobre otros para la producción de la generación siguiente. Eso es simplemente la selección. Y el desafío que nosotros tenemos como criadores es seleccionar toros que, al ser apareados con los vientres nuestros, produzcan progenies superiores a la que normalmente o corrientemente producimos. Esa definición de lo que es superior para nosotros es lo que va a constituir la dirección de nuestro programa. Es decir, lo que nosotros consideramos que es superior es lo que va a ser la dirección que va a tener nuestro programa. Después vamos a hablar de cuáles son los criterios de selección, pero es importante tener en cuenta estas cuestiones básicas de selección. Por todo esto que hablamos de la selección, la evaluación objetiva de los reproductores y su posterior selección es uno de los pilares básicos para lograr objetivos en cualquier programa de mejoramiento genético. Es decir, la selección es una de las herramientas más importantes que tenemos, ya sea a nivel poblacional, en gran escala, o a nivel muy chico, en programas muy chicos. La selección es el momento donde nosotros podemos decir, esto es lo que queremos para nuestro rodeo y esto es lo que no queremos para nuestro rodeo. Entonces, es muy importante ser muy disciplinados en esa selección. Y en cuanto al efecto genético, el principal efecto genético de la selección es cambiar la frecuencia de los genes en el sentido deseado. Es decir, nosotros aumentamos, cuando seleccionamos a favor de determinadas características, lo que estamos haciendo es aumentar la homocigosis de los genes en un sentido. Obviamente que cuando uno hace mucha selección, muchos años de selección a favor de determinadas características, va aumentando la frecuencia y aumenta la homocigosis. Por suerte nosotros trabajamos en razas sintéticas con una gran variabilidad genética y trabajamos generalmente con mucha escala. Entonces, yo siempre prefiero ir a aumentar la homocigosis, a dar mayor consistencia genética, aumentar la frecuencia de los genes en el sentido que uno quiere, pero obviamente que no hay que caer en el extremo de una consanguinidad muy cerrada, porque eso sí nos podría producir lo que se llama la depresión consanguínea, que es cuando nosotros cerramos demasiado y no incorporamos animales que nos permitan dar un poco de variabilidad genética, podemos
caer en la depresión consanguínea. Pero yo, en líneas generales y en mi experiencia, en nuestras razas sintéticas, prefiero ir mucho más a favor de la consistencia y de seleccionar a favor de determinadas características. Obviamente que la consanguinidad es un tema para tenerlo en cuenta e ir analizándolo. Hoy el doctor Cantet, con los programas que tiene de evaluación, nos permiten conocer los coeficientes de consanguinidad, eso se puede hacer, lo vamos teniendo, puede ser una alerta, pero en general, como planteos básicos o de cría en general, siempre prefiero ir a aumentar la consistencia y aumentar la frecuencia de los genes en el sentido deseado. Como nosotros lo que hacemos es selección fenotípica fundamentalmente, lo que tenemos que tener bien claro, que lo que nosotros vemos de un animal, que es el fenotipo, en realidad es el resultado de la interacción del genotipo, que es el pool genético de ese animal, con el ambiente. Es decir, tenemos que tener bien claro que si nosotros seleccionamos por fenotipos, eso no es solo el pool genético que tiene, sino que el fenotipo resulta de la interacción entre el genotipo y el ambiente, y por eso es muy importante tener en cuenta dónde está produciendo, cómo fue su recría, porque muchas veces si no terminamos castigando a los animales, pero no es por un tema de que no tiene el pool genético o no tiene la carga genética que nosotros queremos, sino que también el ambiente influyó, ya sea positiva o negativamente en ese animal. La otra cuestión importante a tener en cuenta cuando uno hace selección es la heredabilidad del carácter. La heredabilidad de un carácter es la parte de la diferencia que para ese carácter en una población es debida a la herencia, es decir, que expresa la porción de esa variancia fenotípica que es debida a la herencia. Es decir, nosotros estamos analizando la heredabilidad o un carácter cuando esa heredabilidad es muy alta, cuando ese carácter está muy influenciado por su genotipo, y es muy baja cuando está influenciado por el ambiente. Los valores de heredabilidad nos orientan acerca de la magnitud del progreso que puede hacerse por medio de la selección. Es decir, cuando la heredabilidad de un carácter es alta, la correlación entre el fenotipo y el genotipo es alta, y la selección fenotípica será muy efectiva. Ahora, si nosotros seleccionamos a favor de características de baja heredabilidad, donde la correlación entre el fenotipo y el genotipo es baja, porque está muy influenciada por el ambiente, esa selección no va a ser tan efectiva. Por suerte, tenemos un cuadro de heredabilidad de los caracteres. Entonces nosotros, para hacerlo simple, lo agrupamos en cuatro grupos de caracteres. Tenemos caracteres reproductivos, que son de baja heredabilidad, entonces la efectividad con la selección es baja. ¿Por qué? Porque están muy afectados por el ambiente. Después productivas o de crecimiento, donde la heredabilidad es media, y la efectividad en la selección es buena. Características de carcasa, donde la heredabilidad es alta, y la efectividad cuando uno selecciona a favor de área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, la efectividad a favor de eso es muy buena. Y ni hablar las características esqueléticos, anatómicos, todas las características que tienen de base ósea, la heredabilidad es muy alta y la efectividad con la selección es muy buena. Yo esto también lo tengo muy en cuenta, sobre todo al momento de que hay algunos animales que tienen determinadas, llamémosle, cuestiones no deseables o defectos esqueléticos, ya sea a nivel de articulaciones, de aplomos, líneas superiores, líneas inferiores, donde esa heredabilidad es muy alta. Entonces yo selecciono y esos animales los descarto rápidamente, porque uno le cuesta mucho tiempo corregir esas características, porque la heredabilidad tiene una base ósea, una base anatómica, entonces es muy difícil corregir eso. Entonces, me parece que este cuadro de heredabilidad es muy, muy interesante para ver sobre qué caracteres podemos trabajar con la selección para avanzar rápidamente o qué efectividad tenemos con la selección a favor de una determinada característica. Obviamente que nosotros, si nos ponemos a seleccionar, podemos seleccionar por 1000 cosas. Y como todos sabemos, esto es un negocio, entonces siempre yo creo que hay que tener claro cuáles son los objetivos de selección que tenemos, como decíamos hoy, sostener en el tiempo esos objetivos y evitar que sean exagerados en número. Es decir, nosotros nos podemos poner a seleccionar sobre 1000 cosas, pero el que mucho abarca, poco aprieta, y me parece que hay que ordenarlos, y obviamente que todas aquellas características de importancia económica tenemos que priorizarlo. Es decir, prefiero avanzar obviamente con lo que es conformación, con lo que es calidad de carne, y por ahí si el animal es mocho o astado, obviamente que llegado el tiempo
y que una vez que ya tenemos resuelto todas las otras características, podemos avanzar sobre animales todos mochos, pero no arrancar por características que no tienen importancia económica y relegar las que sí la tienen, ¿no? Otra cuestión al momento de hacer selección, que me parece que es importante, es el diferencial de selección o la presión de selección que uno puede tener. El diferencial de selección es la diferencia media entre el promedio de la población y el promedio de los individuos que son conservados como reproductores para cría. Cuanto mayor es el diferencial de selección, mayor es el progreso genético. Y cuanto mayor es el número de caracteres que seleccionamos, menor es el diferencial de selección para cada carácter aislado. Para hacer una cuestión muy fácil, es decir, bueno, clasificamos los destetes, los terneros al destete, decimos, este es el grupo de toritos de destete. Cuanto más podamos apretar y mayor sea la diferencia entre, supongamos que estamos evaluando pesos al destete, cuanto mayor presión de selección y mayor sea la diferencia entre el peso al destete del grupo de toritos que quedó como reproductores versus el grupo de machitos que quedó para novillos, quiere decir que seleccionamos, hicimos una fuerte presión de selección, y eso nos va a permitir un mayor progreso genético. Pero si nos ponemos a seleccionar sobre muchos caracteres al mismo tiempo, ese diferencial de selección para cada uno de estos caracteres aislados va a ser menor. Y el otro tema, y por último lo que son los conceptos básicos de selección, es las correlaciones genéticas entre caracteres. Cuando dos caracteres son afectados por los mismos genes, o muchos de los mismos genes, eso quiere decir que esos caracteres están genéticamente correlacionados. Y estas correlaciones pueden ser negativas o positivas. Un ejemplo de correlaciones positivas, uno cuando selecciona a favor de pesos al nacer, más pesados, va a tener mayor peso al destete y mayor peso final. Salvo, gracias a Dios, que existen los quebradores de curva, que hay animales de bajo peso al nacer y que tienen una muy buena curva de crecimiento y producen altos pesos de destete y altos pesos final. Pero son excepciones, son esos animales que decimos, esos son los quebradores de curva. Pero en la gran mayoría hay correlaciones genéticas. Entonces, nosotros tenemos que tenerlo muy en claro, porque tenemos que estar dispuestos a hacer concesiones con eso. Es decir, bueno, si mi objetivo es hacer un servicio de 18 meses, buscar facilidad de parto y buscar bajo peso al nacer, tengo que estar predispuesto a que por ahí hacer un poco de concesiones en tener un menor peso al destete y un menor peso final. Pero bueno, me parece que al momento de seleccionar tenemos que tener claro que nosotros no seleccionamos solo por características aisladas. Están en un todo y hay correlaciones genéticas que, como les decía, algunas son positivas y otras son negativas. Bueno, esos son los conceptos básicos que les comentaba de selección. Una vez que tenemos ahí una idea de lo que es la selección, yo quería hablar de los criterios de selección. Es decir, nosotros sabemos cuáles son los fundamentos de por qué seleccionamos y qué impacto tiene a nivel del efecto genético la selección. Pero después tenemos que ver cómo lo aplicamos. Entonces, un poco creo que cualquier programa de mejoramiento genético tiene que tener claro cuáles son los criterios de selección, es decir, a qué le damos importancia y a favor de qué características tenemos que seleccionar, o en contra de qué características tenemos que ir. Entonces, como criterio de selección, yo puse la adaptación al ambiente, que era lo que hablábamos hoy, que es fundamental, o sea, mantener el equilibrio de la demanda nutricional de los vientres y la oferta forrajera. O el peso, siendo más técnico, el peso metabólico y la demanda en megacalorías que tiene un animal. Obviamente que la fertilidad, la corrección estructural y la funcionalidad, la conformación carnicera, el crecimiento y la eficiencia de conversión, el temperamento y la calidad racial. Todas estas cuestiones son las que yo hago mucho hincapié al momento de tomar sobre qué cosas vamos a seleccionar. Ahora vamos a ir desarrollando cada una de ellas, cada punto en particular. Entonces, como primer criterio de selección, lo que hablábamos hoy, la adaptación al ambiente, creo que hablé bastante ya de eso, y la importancia de encontrar cuál es el biotipo adecuado para mi ambiente particular, o para ser más claro, para el campo particular, o para el sistema nuestro, de nuestra empresa en particular. Obviamente que la fertilidad es el carácter de mayor importancia económica para medir la eficiencia de un rodeo de cría. Me lo decían en la facultad, el peor ternero es el no logrado, o sea que nosotros la fertilidad es innegociable,
Y la heredabilidad de la fertilidad es baja porque está muy afectada por el ambiente. Nosotros nos pasa muchas veces que decimos, che, estas vacas no se preñan, o esta vaca es subfértil porque no se preñó, pero en realidad es porque no estaban satisfechos sus demandas nutricionales, sobre todo, como decimos, en el norte, donde la demanda, la limitante nutricional generalmente es muy frecuente. Entonces la fertilidad es una característica que está muy influenciada por el ambiente y tenemos que cuidar mucho y seleccionar mucho a favor de esa fertilidad y tratar de no perderla porque es muy difícil recuperar. Cuando hablamos de fertilidad y selección, nosotros tenemos la selección por aptitud funcional y tenemos la selección por caracteres sexuales secundarios. Es decir, nosotros mirando determinados caracteres sexuales secundarios nos va a dar una idea de la fertilidad que puede tener un reproductor, ya sea un toro o una hembra. Y en eso volvemos a hacer hincapié en el marcado dimorfismo sexual. Los machos tienen que ser bien masculinos, con una buena musculatura, con un buen relieve muscular, y las hembras tienen que ser bien femeninas. Una hembra fértil, una hembra femenina, tiene que cumplir la triple cuña. Cuando la miramos de perfil, la triple cuña es una cuña donde la base está en el tren posterior, y la parte más fina va a estar en la parte de la cabeza, una cuña acostada. Cuando lo miramos de arriba, esa triple cuña, la parte más fina tiene que estar a la altura del cuello, de la cabeza, y hacia atrás ir ensanchándose. Y si lo miramos de frente, a la altura de las escápulas, tiene que ser la parte más fina, ahí en las apófisis espinosas a nivel de las escápulas, y se va ampliando la base hacia abajo, ¿no? Entonces buscamos hembras que sean bien femeninas, con profundidad corporal y que sean piriformes, que tengan forma de pera. Para mí, no es muy técnico, pero la descripción de una hembra bien femenina, yo me imagino siempre una pera acostada, donde adelante sea bien suave y atrás tenga toda la musculatura y todo el ancho que buscamos para producir carne de calidad. Otra cuestión que tenemos en cuenta relacionada a la fertilidad es la circunferencia escrotal, porque es un indicador asociado y a su vez, como es una característica anatómica, lo de la circunferencia escrotal, tiene una alta heredabilidad. Entonces, seleccionando hacia favor de buenas circunferencias escrotales, nosotros tenemos un avance rápido y tenemos una alta correlación genética entre la circunferencia escrotal, las buenas circunferencias escrotales, y la edad de pubertad de las medias hermanas o hijas, de la pubertad temprana. Entonces, en lo que es fertilidad, lo pongo como uno del primer criterio de selección, y me parece que es innegociable, sobre todo lo que es la circunferencia escrotal, por más que sea el toro más lindo, si no tiene una circunferencia escrotal acorde, me parece que hay que desestimarlo. La otra característica que tenemos muy en cuenta es la corrección estructural o la funcionalidad. Aquí no hay ninguna medición objetiva de lo que es la corrección estructural de un animal, porque en realidad uno lo que busca son reproductores balanceados, que tengan buenos desplazamientos, con buenos aplomos, que sobre todo con buenas angulaciones en las articulaciones que son más importantes, que eso nos va a dar una longevidad productiva, es decir, son animales que van a permanecer en el rodeo mucho tiempo. Obviamente que en esa corrección, en esa funcionalidad, la profundidad corporal, que es que está dada por el largo costal y el arqueamiento costal, nos va a dar una mayor capacidad ruminal, y esa mayor capacidad ruminal nos va a permitir transformar esos pastos de gran volumen en alimento. Entonces es importante que las hembras sean bien profundas y los toros lo mismo. También el largo corporal, el ancho, son cuestiones que uno tiene muy en cuenta. En esto de la corrección estructural, la funcionalidad y la longevidad, es decir, el tiempo que permanecen los reproductores en el rodeo, yo quise poner acá un poco la parte de genitales externos, porque en el caso del macho ya hablamos de testículos que sean testículos grandes, con buena circunferencia escrotal, una buena conformación de los testículos, con epididimos, cabeza y colas bien manifiesta, con un tono bueno de testículo, y con un escroto de piel fina, pigmentada, desprovisto de pelos. El escroto es un órgano termorregulador a través del músculo cremaster, y que tenga un escroto con un cuello escrotal bien marcado, libre de grasa. Y lo puse acá a los caracteres sexuales, a las genitales externos, por el prepucio. Me parece que
el prepucio es determinante en la longevidad de un reproductor en un establecimiento. Entonces, es muy importante evaluar la conformación de ese prepucio, el tamaño, la forma, la base de inserción que tiene en la línea ventral, cómo maneja ese prepucio con los músculos retractores, el grosor, si tiene presencia o no de pliegues laterales. Todo eso hace a que uno evalúe ese prepucio y a ver cómo lo maneja, y la mucosa prepucial, es decir, esos animales que exponen mucho la mucosa son los animales que se lastiman más rápido, que tienen problemas con las espinas, con los renovales. Entonces es muy importante evitar esos animales con la mucosa prepucial muy expuesta, y el orificio prepucial que no sea tampoco muy grande, esos orificios prepuciales que parecen cortados, cejados, la superficie de contacto con las espinas y demás, se expone mucho, y no nos olvidemos que la principal causa de rechazo de los toros en cualquier rodeo de cría es los problemas de las afecciones prepuciales. Entonces, tampoco, no ceder nada con el tema de los prepucios. Y el otro tema importante, que el gran desafío que tenemos en las razas sintéticas, me parece que es la ubre. Tenemos que seleccionar a favor de buenas conformaciones de ubre, porque es determinante para la producción de leche y la cría del ternero. A su vez, la forma de la ubre y los pezones son de alta heredabilidad. Entonces, ubres grandes, con una base bien amplia, una base de implantación buena, con 4 cuartos iguales, piel fina, desprovista de pelos, y pezones que no sean ni muy finos ni muy gruesos, simétricos. Esos son las ubres ideales, y tenemos que seleccionar a favor de esas ubres. Y en las terneras esos pezones ya tienen que ser manifiestos. Entonces, son todas cuestiones que hacen a la corrección estructural, a la funcionalidad y a la longevidad de esos reproductores en el rodeo. ¿Vengo bien con los tiempos? Después, el otro tema... Bárbaro, Diego. Venimos bien, tranquilo. ¿Venimos bien? Sí, de 10. Ahí no sé si tenías alguna otra pregunta para hacer a los asistentes. Ahora termino... Cuando sea el momento. Sí. Dale. Después, Dale. la otra característica que tenemos como criterios de selección es el crecimiento y la eficiencia de conversión. Esto, al medir crecimiento y ganancias diarias de pesos, ya sea al destete, al año final, tenemos que tener mucho cuidado con la correlación con el tamaño del animal. Obviamente que los animales que tienen mayor tamaño son los animales que mayor peso adulto y mayor peso final tienen, y tienen una mayor eficiencia de conversión. Pero no debemos aumentar indefinidamente los pesos, porque al aumentar los pesos aumentamos los requerimientos nutricionales, y eso muchas veces nos juega en contra con la adaptación de ese animal al ambiente y con la eficiencia reproductiva. Entonces, muchas veces, a mayor tamaño, mayor peso adulto, mayor requerimientos nutricionales, y eso nos lleva a que tengamos una menor eficiencia reproductiva. Entonces, en lo que es crecimiento y conversión, son criterios que tomo, los tengo en cuenta, pero no quiero ir nunca a los extremos. Lo ideal es lograr un balance del sistema que nos permita producir la mayor cantidad de kilos de carne, de la mejor calidad, en el menor tiempo, en el menor costo posible, pero sin caer en los extremos. Si nosotros nos vamos a animales muy grandes con altas demandas nutricionales, después vamos a tener problemas en los porcentajes de preñez, en los porcentajes de destete y demás. Entonces, el crecimiento y la eficiencia de conversión son importantes, pero tengamos en cuenta dónde estamos produciendo. Y como les decía hoy, el determinante del biotipo tiene que ser donde se comporta la vaca, donde convive y donde la vaca produce, porque ese es el ambiente que tiene que producir. Nosotros en la recría y en la terminación, hoy con las megatérmicas, con las pasturas megatérmicas, con las suplementaciones estratégicas, para esas categorías podemos crear un determinado ambiente, llamémosle entre comillas, más artificial, y generar que esos animales expresen todo. Pero no podemos salir a darle de comer a todas las vacas del campo. Entonces, debemos tener un buen crecimiento, debemos tener buenas eficiencias, buenos pesos, pero no caer en los extremos. En la conformación carnicera y calidad de carne, obviamente que nuestro negocio está a producir carne y necesitamos calidad de carne. Pero ahí hago la mención del dimorfismo sexual. Muchas veces uno, sobre todo en los inicios, buscaba mucha conformación carnicera, una buena conformación carnicera, pero no nos olvidemos que las hembras deben ser femeninas, deben ser suaves, deben tener la musculatura propia de una hembra. Y el macho sí debe tener el relieve muscular propio de un toro. Entonces, cuando hablamos de conformación carnicera, de los 3 tejidos que componen la res, que es el músculo, la grasa y el hueso es el que menos varía. Por lo tanto,
debemos minimizar su evaluación. Nosotros en Argentina tenemos la tendencia siempre de buscar animales muy huesudos, con mucha estructura, y nosotros, si bien generalmente esos animales que tienen mayor estructura también a veces tienen mayor musculatura, es preferible evaluar la musculatura por sí sola que inferir que un animal con más hueso tiene más músculo. Veamos qué musculatura tiene, y el hueso, como les decía, es el que menos varía. Cuando uno ve la media res colgada en el gancho, las diferencias que hay entre el hueso, entre un animal con mucho hueso y poco, es muy poco. Es muy poca la variación. Entonces, evaluemos la musculatura y no el hueso. Y para evaluar la musculatura hay 3 zonas que yo siempre me tomo en cuenta, que son: una es el brazuelo. En el brazuelo no hay depósito de grasa, entonces cuando uno ve un animal con un brazuelo fuerte, es porque es un animal musculoso, porque ese brazuelo fuerte está dado por la musculatura que presenta. La otra, la forma de plantarse que tiene ese animal. Cuando un animal separa bien sus miembros, arma un rectángulo entre sus patas y sus manos, esa separación que hay por los miembros se debe fundamentalmente a la separación porque tiene musculatura, porque tiene entrepiernas, porque tiene músculos entre las piernas y tiene capacidad y ancho corporal. Esos animales que se paran muy juntos, de manos o de patas, son animales generalmente finos y no tienen ancho corporal. En las razas sintéticas yo hago mucho hincapié en el ancho corporal, es una cosa que nosotros nos hace la diferencia. Cuando logramos tener animales que tengan un buen largo y un buen ancho corporal, cuando vamos a la balanza, esos son los animales que pesan. Y visto de posterior, también evaluamos la musculatura cuando los miramos desde atrás, sobre todo a la altura de la babilla, ahí es donde uno ve cómo hace la curvatura de la musculatura a la altura de la babilla. El otro tejido que conforma la res es el tejido graso, que ahí tenemos que tener mucha precaución con los extremos, en ambos sentidos. Nosotros, que sabemos que la limitante es nutricional, yo siempre prefiero que los animales tengan esa tendencia del depósito de grasa, que sean animales blandos, que puedan depositar grasa, porque nosotros, durante nuestros sistemas de cría, durante la época que hay oferta forrajera, podemos hacer que las vacas se engrasen y podemos diferir condición corporal. En vez de diferir el pasto, lo que hacemos es, esos animales que se engrasan, que tienen un depósito lógico de grasa, esas vacas que después del tacto en marzo-abril las destetamos, todavía les queda un poco de campo, ya sin la cría al pie se engrasan y diferimos la condición corporal para julio, agosto, septiembre, cuando vienen los meses duros en el norte. Entonces diferimos esa condición corporal y esa vaca que pudo depositar grasa en las épocas buenas, cuando viene a parir tiene una cierta depósito de grasa. Entonces, fundamentalmente, sin que sea excesivamente el depósito graso, me parece que la facilidad para depositar grasa, yo particularmente la premio. Y a su vez es un indicador de precocidad y de facilidad de terminación. Esos animales que son blandos, que decimos, generalmente son los más precoces y los que se terminan de mejor manera. Para medir dónde vemos la predisposición al engrasamiento, hay 4 zonas para evaluarla, que son el esternón, en el pecho, las verijas, esas verijas que uno ve que se engrasan, la entrepierna, que eso por ahí en el toro es muy difícil, pero esos toros que se engrasan mucho, eso ya no es bueno, es el otro extremo. Hoy hablábamos que el cuello escrotal tiene que estar desprovisto de grasa. Y bueno, la otra zona donde se puede evaluar la presencia de grasa son en los polizones, que son esas 2 bochas que se ven al costado de la cola. Entonces, si bien no hay que caer en los extremos, me parece que, por lo menos en mi trabajo, yo siempre premio la facilidad de engrasamiento, la precocidad y la facilidad de terminación. Y no nos olvidemos que la grasa, sobre todo la grasa intramuscular, es la que nos determina el sabor de la carne. Cuando hablamos de calidad de carne, el consumidor lo que más evalúa es la terneza, el sabor y la palatabilidad. Y eso está dado por la grasa intramuscular. Entonces, a diferencia por ahí de las razas británicas, en nuestras razas sintéticas, los animales que depositan fácilmente grasa son muy buenos. El temperamento es una cuestión también a tener en cuenta hoy con los costos de producción, con el escaso recurso humano disponible, capacitado. Es muy importante tener en cuenta el temperamento de los animales, porque nosotros tenemos que tener unos animales que sean dóciles, por seguridad del personal y por costo, ya sea porque se rompen los animales, porque rompen la infraestructura del campo,
o porque por seguridad de nuestra gente, ¿no? Generalmente también esos animales muy nerviosos, cuando llega el momento de la faena, producen un cambio en el pH de la carne y eso también disminuye la calidad de carne. Entonces, si debemos tener cuidado en cuidar el temperamento, valga la redundancia, sobre todo, por suerte en Braford tenemos una raza que es muy dócil, que tiene muy buen temperamento, pero yo siempre hago la diferencia entre temperamento y agresividad. Cuando uno entra a un corral y ve un animal temperamental, un animal atento, con mucho movimiento, que se pone nervioso ante la presencia nuestra, y a veces entramos al corral con más personas, me parece que ese es un animal que no tiene ningún problema. Es más, ese animal va a ir al campo, son de esos animales más caminadores, que andan, que trabajan, está perfecto. Ahora, cuando ese animal, uno entra al corral, y el toro o la hembra lo primero que hace es buscarlo a uno, quererlo golpear y demás, eso ya es agresividad, y para mí esos animales deben ser descartados de nuestro plantel, ya sea de toros o de hembras, porque por todo esto que decimos, tenemos que favorecer o seleccionar a favor de animales de buen temperamento. La otra cuestión, como verán, están bastante ordenados en prioridad. Cuando trabajamos en cabañas o en sistemas de cría, la calidad racial para mí es determinante, porque uno busca pureza racial, animales con clase, con lindas cabezas, que sean bien expresivos, y bueno, sobre todo en las cabañas, nosotros tenemos que tener animales con todas estas características o con estas caracteres que vamos a seleccionar, de fertilidad, conformación carnicera, crecimiento, todo lo que veníamos hablando, pero también deben tener animales con clase. Es decir, un toro padre con todas las letras tiene que ser un animal clasudo y expresivo, tiene que ser sobre todo cuando usamos toros para inseminar, tenemos que exigirle a ese toro que incorporamos en nuestro rodeo calidad racial y pureza racial. Entonces, para ir cerrando lo que son los criterios de selección, uno termina, ya como enumeramos todos los criterios, termina con un concepto que yo le doy mucha importancia, que es la longevidad productiva. Cuando uno llega a un establecimiento y se encuentra con un rodeo de vientres longevos, que se preñaron todos los años, que paren solos y que destetan un ternero todos los años, esa es la máxima expresión de la eficiencia productiva y reproductiva. Y eso tiene un impacto económico muy importante, porque esos animales longevos, que tienen funcionalidad, que tienen corrección estructural, nos permiten que al momento de reponer, tengamos que reponer menos hembras. Al tener que reponer menos hembras, vamos a tener un excedente mayor de hembras, por lo tanto tiene un impacto en lo comercial. A su vez, si tenemos que reponer menos cantidad de hembras, podemos presionar sobre esa cantidad, sobre toda la camada de hembras y quedarnos con realmente las superiores, las que están en el tercio superior de la camada. Por lo tanto, al poder tener una mayor presión de selección, vamos a tener un mayor diferencial de selección y por lo tanto un mayor progreso genético. El concepto de la longevidad productiva es la máxima expresión de la funcionalidad. A mí siempre cuando voy o empiezo a trabajar en una empresa nueva, siempre me gusta ir a ver el rodeo de vacas adultas, el rodeo de vacas cut, porque ahí nos está dando una idea de cómo se comportó todo ese rodeo a nivel poblacional a lo largo de su vida productiva, cada vientre que participó del ciclo de producción de la empresa. Con eso estaríamos cerrando los criterios de selección, y en la pregunta que queríamos hacerle a ustedes era, la va a poner seguramente, ¿qué criterios de selección tienen, o sea, con qué criterios de selección trabajan, y si lo pueden ordenar en órdenes de prioridad, es decir, qué es lo que le dan mayor importancia? No pusimos todos, pero pusimos los más importantes: la fertilidad, la corrección estructural, el crecimiento o la conformación carnicera. ¿En qué hacen más hincapié y si los pueden ordenar en forma prioritaria? Diego, te interrumpo un segundito. Sí. En la encuesta tenés la posibilidad de marcar el principal, porque donde marques uno, después no podés marcar los otros. Por eso dice el principal. El principal que tienen en cuenta te da la opción solamente de marcar uno. Exactamente. No pagamos la actualización de Zoom, entonces tenemos la encuesta sencilla.
Bueno, para seguir nomás. Algo para aclarar, Fernando, es que la encuesta queda, que yo me equivoqué cuando hablé al principio respecto a la encuesta, queda abierta para aquellos que quieran pensar un poco más la decisión, queda abierta hasta la próxima pregunta, un tiempito. Ahí en la sección encuestas Okay. pueden ingresar y responder la encuesta en el momento que lo consideren. Está Pero perfecto. avanzamos con la charla. Bueno, por último, yo quería hablar un poco de lo que son las herramientas de selección. Creo que las herramientas de selección da para una charla por sí sola. Quería enumerarlas porque creo la selección ha ido cambiando notablemente con el tiempo. Nosotros cada vez tenemos más herramientas para seleccionar y creo que es muy importante no entrar en la dicotomía o en la antinomia, una cosa o la otra. Creo que todas las herramientas de selección que utilicemos suman y el desafío que nosotros tenemos como seleccionadores, como criadores, es detectar cuál es el animal, o cuál es el toro, cuál es la vaca, que va a tener un impacto positivo en nuestro rodeo. Entonces, tomemos todas las herramientas que podamos para seleccionar, para achicar el margen de error al momento de comprar un toro o de elegir un toro para inseminar. Es decir, tomemos todos, seamos criteriosos, analicemos eso y de acuerdo a cuáles son los objetivos de nuestro programa de selección, utilizar todas esas herramientas para achicar el margen de error y tratar de detectar de forma efectiva cuál es el toro que va a tener un impacto en nuestro rodeo de acuerdo a nuestro programa genético. Entonces, como herramienta de selección, la que todos los días hacemos es la selección fenotípica por aptitud funcional, la selección que tiene base en Bosma, donde uno selecciona a favor de características fenotípicas de lo que uno ve, caracteres sexuales secundarios, conformación carnicera, todo lo que hablamos, y tengamos muy en cuenta que lo que uno ve, que es el fenotipo, es la interacción del genotipo y el ambiente. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y seleccionar a favor de características de alta heredabilidad y de importancia económica. Prioricemos a favor de qué características queremos seleccionar y no nos pongamos a seleccionar por muchas cosas al mismo tiempo, porque como les dije hoy, el que mucho abarca poco aprieta, y también puede ser prudente que cada uno se haga una serie de criterios de selección o objetivos de selección escalonadamente. Si bueno, yo en esta primera etapa quiero mejorar la conformación carnicera, vamos a avanzar con eso, calidad de carne, ecografías de carcasa y demás. Después iremos por si queremos que sea mocho o no, iremos por la pigmentación, iremos por otras cuestiones. Pero es muy importante que seleccionemos, la selección fenotípica es fundamental, es lo que hacemos todos los días. Después tenemos selección por genealogía y por pédrigues, que eso obviamente es muy importante, requiere de conocer las líneas genéticas, los pédrigues, pero lo más importante en eso es ver qué fortalezas tienen las diferentes líneas genéticas. Y bueno, sabemos que determinadas líneas genéticas nos aportan esto, otros pédrigues nos aportan lo otro, y las fortalezas de cada línea las tenemos en cuenta sobre todo al momento de combinar los animales. Es decir, bueno, estas líneas genéticas que nos aportan determinadas cosas, las combinamos con aquellas para lograr el objetivo de selección que queremos. Y también es muy importante, yo soy un fanático de la familia, sobre todo cuando uno trabaja en transferencia embrionaria y a nivel de las cabañas, en la cúspide de lo que es la producción de carne, es muy importante para mí generar las familias, porque esas familias lo que nos permiten es también ir aumentando la frecuencia de los genes en el sentido deseado, y son familias que sabemos que nos aportan determinadas cosas. Entonces, trabajar con familias de vaca, sabemos que son consistentes, entonces eso nos achica mucho el margen de error y la dispersión de esos animales. Después, la otra cosa que tenemos es la evaluación de la producción o de la performance, que yo le tengo muy en cuenta, sobre todo la producción o la performance propia, es decir, cuánto pesó este toro al nacer, cuál fue su peso al destete, cuál fue su peso adulto, su circunferencia escrotal, porque es una información objetiva de lo que el toro es. A su vez, esas evaluaciones, si nosotros armamos grupos contemporáneos, podemos armar pruebas de producción o de performance. Pero el dato propio del animal yo lo tengo muy en cuenta, porque me parece que también es determinante. La evaluación de progenie, trabajamos con razas sintéticas, hay bastante variabilidad genética, hay dispersión, muchas veces encontramos toros que físicamente son sumamente atractivos, pero tal vez ese físico o ese fenotipo está dado por la heterosis o por el vigor híbrido. Entonces, para mí la parición es el momento clave donde todos los criadores estamos siempre muy atentos y muy ansiosos de ver, de ir a mirar las pariciones, porque es el momento
de evaluar cómo impacta un toro en un rodeo determinado. Es decir, esa evaluación de la progenie, nosotros vemos un animal, hacemos esa selección fenotípica, conocemos su familia, conocemos sus datos de producción, pero bueno, después llega la hora de la verdad, que es cómo produce ese animal. Y como les decía, muchas veces hay heterosis, hay vigor híbrido, es fundamental ver cómo produce, y a su vez, yo siempre el primer año me lo tomo, voy enseguida a ver qué produce ese animal, porque muchas veces afinamos el uso y ese toro se transforma en un gran padre, con el solo hecho de ver las primeras crías, y bueno, este toro, si bien es acebusado, pero me britaniza, o aquel toro que es bien britanizado, pero acebusa más, o aquel toro mete mucha profundidad corporal. Entonces, bueno, uno va afinando el uso. Entonces, es determinante para mí en las sintéticas la evaluación de la progenie de un toro. Después, las evaluaciones genéticas, obviamente, las diferencias esperadas en la progenie, en las DEPs, hoy ya ha avanzado terriblemente. Ya tenemos DEPs genómicas, es decir, DEPs que están enriquecidas con información genómica, nos predicen el verdadero mérito genético de un toro, son de suma importancia, pero también hay que tener muy en cuenta que, como decíamos siempre, no caer en los extremos, sino buscar DEPs o curvas de DEPs que sean de balance, de equilibrio, y que se adecúen a nuestro programa. Es decir, obviamente que si queremos facilidad de parto, vamos a buscar animales con DEPs negativo en nacimiento. Si queremos ir a un novillo pesado, vamos a ir a buscar animales de un mayor peso final, pero siempre en equilibrio, sin caer en los extremos. Y tengamos en cuenta siempre también la precisión o la exactitud. Cuando un animal tiene alta precisión, tiene alta confiabilidad, va a tener un impacto, va a ser más confiable el dato. Generalmente, bueno, está muy influenciado por la cantidad de datos, por la cantidad de rodeos que usaron ese toro, y bueno, en eso hoy ya llegó la genómica a cortarnos esos tiempos. Y la otra herramienta de selección que yo le doy mucha importancia es la información de calidad de carcasa, de calidad de carne. Sobre todo en empresas que nosotros podemos manejar los toros como grupos contemporáneos. Cuando nosotros analizamos, es decir, grupos contemporáneos son animales que no tienen mucha diferencia de edad, porque son nacidos dentro del mismo tercio de un trimestre, están criados de la misma forma, tuvieron el mismo manejo, y tuvieron las mismas oportunidades, la misma disponibilidad forrajera, la misma suplementación. Todas aquellas diferencias que haya en las áreas de ojo de bife, en el espesor de grasa dorsal, en el espesor de grasa de cadera o el marmoreo, va a estar dado por su potencial genético. Entonces, no nos olvidemos que estamos produciendo carne. Entonces, si podemos hacer ecografías de calidad de carcasa y evaluar área de ojo de bife, que nos va a orientar en cuanto al grado de musculación que va a tener un animal, el espesor de grasa dorsal, que nos va a orientar a la facilidad de engrasamiento, a la facilidad que tenga y la precocidad que va a tener ese animal, y la facilidad de terminación. La grasa de cadera también es un indicador, al igual que grasa dorsal, de depósito de grasa, y el marmoreo también es un indicador directo de lo que es jugosidad, palatabilidad de la carne. También nos va a dar un indicador de precocidad. Entonces, me parece que todas estas herramientas son buenas, y al momento de incorporar un toro tenemos que evaluar todas estas cuestiones. Obviamente que hoy contamos con esta información, tenemos que tener cuidado de no caer en la sobredosis de información, tener claro hacia dónde vamos, y tomarnos el tiempo para analizar todas estas cuestiones, porque es muy difícil a veces llegar a un remate a las 11 de la mañana, que le entreguen un catálogo que tiene toda esta información, y a su vez tener que elegir el toro y esta evaluación, y toda esta herramienta. Entonces yo siempre sugiero que cuando uno tiene que incorporar un toro, lo haga con criterio, se tome el tiempo de evaluar esto con tiempo, analice los catálogos, y cuando llegue a la feria a revisar el remate, solo tenga que ver los fenotipos. Entonces, como herramienta de selección, cerrando un poco resumido lo que son las herramientas de selección, nosotros queríamos preguntarle cuáles son las herramientas de selección que más usan, o cuál es de todas estas las que más utilizan ustedes en su selección en el campo. No sé si hay que esperar un poco con esto. Ahí está, se está viendo la pregunta, Diego. La pregunta es, ¿cuál de estas herramientas de selección considera como más importante sería en su campo, en su programa de mejoramiento, en su rodeo?
Y las opciones, recuerden que es de única opción, tienen que elegir para cuál de estas es para ustedes más importante. Las opciones son fenotípica, por genealogía, evaluación genética o DEPS, y la última opción, información de calidad de carne o carcasa sería, ¿no? Ahí está la pregunta, pueden ir eligiendo cuál es su herramienta de selección más importante mientras avanzamos con la charla. Muchas gracias. Avanzamos. Bueno, y el último punto, que debería decir 5, no 6, es la selección de los toros padres. Yo quería hacer un poco un resumen de las cuestiones que yo en el día a día tengo en cuenta al momento de seleccionar toros padres. Ya sea cuando llega la época de servicio, o sea, nos genera gran incertidumbre decir, ya sea qué toros padres compro para incorporar a mi rodeo, o qué toros padres uso en la inseminación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la inversión en genética es una inversión que debemos hacerla con profesionalismo y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque toda la genética que nosotros incorporemos en nuestro rodeo, al menos va a permanecer en él 10 años. Entonces, tenemos que tener bien claro que ese toro que vamos a incorporar esté dentro del biotipo de animal que nosotros queremos producir, porque ese toro va a dejar su descendencia, va a dejar terneras, esas terneras van a permanecer como vaquillonas y luego como madres durante 10 años. Entonces, si ese toro que incorporamos tiene alguna característica que no está dentro de las deseables para nuestro programa, no debemos incorporarlo. Por eso, tomarnos el tiempo, hacerlo responsablemente, porque lo que uno está incorporando en un servicio, en realidad va a permanecer en nuestro rodeo por 10 años al menos. La otra cuestión fundamental al momento de seleccionar los toros padres es conocer el plantel. Nosotros decíamos, debemos conocer cómo está formado nuestro plantel, qué debilidades tiene, qué fortalezas, qué origen tiene, porque no todos los toros se comportan igual en diferentes rodeos. A mí me pasa muchas veces que uno le pregunta, ¿qué toro usás? Y uno, obviamente, yo soy muy abierto y le digo los toros que uso, pero sé que muchas veces ese toro no se va a comportar igual en el rodeo A, en el B y en el C, porque los rodeos tienen diferentes fortalezas y debilidades. Entonces, es importante formar ese plantel, que ese plantel esté dentro del biotipo de animal que nosotros queremos, y bueno, y conocer sus fortalezas, sus debilidades. Después, obviamente que las cuestiones de aptitud reproductiva, yo la pongo acá, son innegociables. Es decir, un toro que no tenga la circunferencia escrotal que nosotros queremos, por más que sea el toro más lindo del mundo, para mí tiene que ser desechado de nuestros posibles candidatos a incorporar, ya sea como toro o con el toro que vayamos a inseminar. Después, obviamente que tiene que ser fenotípicamente bueno, con físico importante, y ahí es donde usamos la selección por aptitud funcional, evaluando corrección estructural, aplomos, conformación carnicera, todas esas cuestiones que hacen al físico. Es decir, incorporar un animal que tenga fenotípicamente el biotipo que queremos incorporar a nuestro rodeo. Y a su vez que venga de un pédigree sólido y de familias que sean de ese biotipo. Yo siempre pongo el ejemplo, muchas veces uno ve un toro moderado, que dice, bueno, este es el toro ideal, pero cuando ve la madre o su origen, viene de una vaca muy grande o de una vaca extrema en tamaño. Es muy factible que ese toro pueda producir como es él o pueda producir como es su madre. Entonces, yo siempre trato de que el físico de ese animal esté respaldado con un pédigree o con familias de vacas que tengan el mismo biotipo. Entonces, de esa forma es más consistente el fenotipo y el físico de ese animal. Y no nos olvidemos que uno que ve un toro, el 50% lo aporta la madre. Entonces, yo casi siempre trato de, sobre todo en las inseminaciones masivas de gran cantidad, trato de no usar un toro si no vi su madre o no conozco su madre, ya sea por una foto o por un video, para saber cómo era su madre, porque el toro, el 50% de lo que va a producir el toro va a estar influenciado también por lo que es su madre. Obviamente que cuando tenemos que hacer inseminaciones masivas en rodeos comerciales grandes, tratar de poder haber visto algo de producción también achica mucho el margen de error, porque ya sabemos, sobre todo en lo poblacional, es importante que el impacto que tenga un toro sea siempre positivo y que no nos aporte nada no deseable. Entonces, si podemos evaluar un poco de progenie cuando vamos a hacer inseminaciones masivas, también es interesante, y en eso
por ahí hago una diferencia en lo que es genética poblacional e individual, porque me parece que cuando uno en los rodeos de cría y busca la escala y busca la población, por ahí usar un toro que tiene 1 o 2 años, llamémosle entre comillas, que sea un poco más viejo, no es necesario usar el último toro en lo poblacional. Por ahí en lo individual, cuando uno busca generar un padre distinto, una línea abierta, se toma esos riesgos, pero me parece que en lo poblacional yo siempre trato de ir a toros que son más sólidos, más consistentes. También en el camino de los toros de uso comercial, del uso en los rodeos generales, siempre busco toros padres prepotentes. ¿Qué le digo a esos toros padres prepotentes? Son esos toros que son muy consistentes y que imprimen mucho lo que son ellos. Nosotros nos pasa muchas veces en rodeos comerciales que nosotros, la vaca nos aporta muy poco desde lo fenotípico, sobre todo cuando estamos arrancando, entonces queremos ahí trato de usar toros que imprimen mucho lo que son ellos, entonces usar esos toros padres prepotentes, que muchas veces son toros un poco más antiguos, pero que nosotros conocemos la progenie y sabemos qué es lo que produce. Obviamente que ese toro padre tiene que estar, sus depth tiene que estar en equilibrio con nuestro programa genético, con nuestros objetivos de selección, y un punto que puse acá, sobre todo en la cabaña, nosotros muchas veces en las cabañas de punta tenemos la obligación o la responsabilidad de innovar, de tener cosas distintas, pero yo siempre eso lo hago con mucho criterio. Normalmente uso 4 toros, 5 toros en todo un servicio, en todas las vacas, y cuando quiero innovar o quiero probar un toro lo hago en un 15, un 20% de las vacas, porque sobre todo en las cabañas que ya tienen sus remates, que producen muchos toros, si nosotros nos jugamos en el 50%, en el 60%, en una gran proporción, nos jugamos a un toro en esa innovación por tener algo distinto, y ese toro no produce como nosotros creíamos, nos va a tener un impacto negativo, sobre todo desde lo comercial. Entonces, creo que las cabañas de punta tienen la responsabilidad y el compromiso de innovar, de tener líneas genéticas nuevas, pero hacerlo con criterio. Y por último, la uniformidad de biotipo. Creo que todos queremos tener una uniformidad, tener un biotipo. Muchas veces nos pasa que decimos el biotipo de tal cabaña, el biotipo de tal empresa que tiene un biotipo definido, que eso también juega mucho al momento de que uno tiene que, ya sea ternero, novillitos, si tiene una camada bien uniforme de biotipo, también es mucho más fácil de vender y el mercado incluso la valora mejor. Entonces, si nosotros queremos tener uniformidad de biotipo, tenemos que tener la precaución en no usar un uso excesivo de los toros padres, de cantidad de toros. Si nosotros usamos muchos toros, obviamente que va a haber una dispersión en esa camada de ternero. Entonces, yo siempre sugiero tratar de usar pocos toros, sobre todo en lo poblacional, es decir, usar 2, 3, 4 toros como máximo para tratar de tener una camada de terneros lo más uniforme posible y de un biotipo bien definido. Bueno, espero haber sido claro y obviamente que ahora charlamos todo lo que quieran mencionar y seguramente algo me olvidé, pero bueno, como les dije, soy más del corral que de la charla. Excelente, Diego, la verdad que felicitaciones por la presentación y bueno, en relación a eso, creo que lo único que le falta a una presentación de este tipo es justamente eso, ¿no? Estar en un corral, tal vez con un grupo de vacas, algún toro para ver y hacer alguna demostración a campo, que bueno, dadas las circunstancias actuales, eso se complica. Así que bueno, esa fue la idea también de que los productores puedan compartir con vos este momento. Si les parece, si está de acuerdo Diego, avanzamos con cómo fueron las respuestas a cada una de las preguntas que fuiste haciendo. En la primera pregunta, acerca de qué biotipo se adapta mejor a su sistema de producción, donde las respuestas eran acebusado, 3/8 definido o cuartino, hubo 114 respuestas, un 50%, que eligieron el 3/8 definido. Si querés hacer alguna ampliación respecto a eso, bienvenido. Sí, yo creo que en eso, como les decía hoy, es fundamental. Yo no creo que exista el biotipo perfecto. Sí existe, o sea, el biotipo perfecto para todos, quiero decir. Me parece que sí existe cuál es el biotipo ideal para cada uno de los ambientes, cada uno de los campos, y yo como criterio me parece que el 3/8 es un animal que nos permite producir carne de calidad en ambientes rigurosos. Hoy, los que producimos carnes Braford, Brangus,
sabemos que nuestra carne compite de igual a igual a una británica, y lo podemos hacer en ambientes que son mucho más duros de producción. Entonces, ir a un biotipo 3/8, y obviamente aquellas zonas más duras que necesiten un componente más asebusado, ir más a ese animal. Y en las zonas más de mejor oferta forrajera, ir hacia un britanizado también, porque nos permite producir también carne de calidad sin tener que asebusar. Perfecto, clarísimo, Diego, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Por favor. La segunda pregunta decía, indique el el principal criterio de selección de acuerdo a sus prioridades. Eran 4 rasgos de selección que tenían que elegir el más importante. Se eligió 144 respuestas, el 64%, y aprovechemos para agradecer la verdad que la gran interacción y participación que hubo de parte de los productores. Muchísimas respuestas. En este caso, la respuesta fue el 64% para el rasgo de fertilidad, el 19% para corrección estructural o funcionalidad, el 9% para crecimiento y o eficiencia de conversión, y el 9% para conformación carnicera. Diego. Sí, bueno, creo que está claro que la fertilidad es innegociable, es el primer criterio de selección. Después, yo creo que la corrección estructural y la funcionalidad también es determinante, porque nosotros debemos tener animales correctos, funcionales, y que permanezcan en el rodeo, por lo que decíamos de lo que es la longevidad productiva y el impacto que tiene que una vaca permanezca en nuestro rodeo y no tengamos que eliminar todos los años una gran cantidad de vacas. Y después, yo creo que me gusta más por ahí lo que es la conformación carnicera, porque somos productores de carne, tenemos que hacer hincapié en producir carne de calidad. Ojalá llegue el momento que en nuestro país nosotros podamos tener un diferencial de precio entre carnes de mejor calidad y carnes de inferior calidad. Creo que va a llegar, es cuestión de tiempo. Y bueno, es muy bueno hoy empezar a trabajar con lo que es calidad de carnes. Y el crecimiento, yo soy muy precavido con lo que es crecimiento y tamaño corporal, porque nos toca convivir mucho con zonas rigurosas, zonas duras. No me gusta decir campos marginales, pero hay campos que son muy duros, y donde nosotros excedemos mucho el tamaño de las vacas, y donde aumentamos mucho el requerimiento nutricional. Eso nos pega directamente en el porcentaje de preñez, en el porcentaje de destete. Entonces yo prefiero ir más al equilibrio en el crecimiento que a los excesos y grandes números de crecimiento. O sea, coincide, digamos, bastante con tu criterio el porcentaje de cada una de las respuestas. Vamos con la tercera, Pato. Que dice, ¿cuál de estas herramientas de selección considera como más importante? Y tenía que elegir una de las más importantes en relación a lo que estuvo hablando Diego, de todas las herramientas de selección. Y el 54% de ustedes, 114 respuestas, eligieron evaluaciones genéticas DEPS. El 34%, 75 respuestas, eligieron lo fenotípico por sobre el resto. Luego el 10%, 22 respuestas por pedigree, por genealogía. Y finalmente información de calidad de carcasa, calidad de carne. Sí, por eso... yo creo que, como siempre a los argentinos nos gustan mucho las dicotomías y las antinomias, DEPS o fenotipo. Yo soy un convencido que todo eso suma, y lo que nos hace, nos agrega información para detectar, que lo que decíamos hoy, el desafío nuestro es detectar cuáles son los animales superiores y que van a tener un impacto positivo en nuestros rodeos. Yo particularmente, en mi experiencia, el primer criterio que tengo es la selección fenotípica. A mí me parece, me siento cómodo seleccionando un animal que tiene el físico, el fenotipo, que cuando hablo de fenotipo no estoy diciendo un animal lindo o feo, estoy diciendo un animal que sea correcto, que tenga corrección estructural, que sea un animal profundo, ancho, largo. Después sí miramos los números, pero a diferencia de en otros países que primero se miran los números, yo nunca usé un toro que tenga unos números bárbaros, pero que fenotípicamente no se encuadre dentro del biotipo animal que uno quiere producir. Entonces, me parece que son las dos cuestiones que primero tenemos en cuenta. Yo particularmente, en mi experiencia, no quiere decir que sea la correcta, primero voy al fenotipo, no quiere decir es un orden
no es cronológico. Muchas veces uno mira mucho antes los datos, pero le doy importancia a los fenotipos, a la funcionalidad, a la corrección estructural, a los números. Y bueno, lo del Pedri y las familias es por ahí más a un nicho de cabañas, de transferencia embrionaria y demás, pero uno en la experiencia, los animales que vienen de familias importantes, que tienen familias consistentes, son mucho más eficientes al momento de producir. Uno multiplica eso, esas vacas que tienen respaldo, y uno rechaza o castra mucho menos cuando multiplica eso. Y lo de calidad de carcasa, como no es una cuestión que es extrapolable, yo no puedo comparar el área de ojo de bife de un animal nacido en Formosa con otro que nacido en el sur de Corrientes, con otro nacido en el norte de Corrientes, o en uno en Córdoba, es una cuestión para tener en cuenta, sobre todo en los grupos contemporáneos. Yo asesoro varias empresas que producimos una cierta cantidad de toros, que están manejados todos de igual manera. Entonces ahí sí yo hago mucho hincapié en la información de carcasa, porque elaboro un cierto índice, sé que todos se comportaron de la misma manera, tuvieron el mismo manejo. Entonces, un animal que tiene 110 de área de ojo de bife versus otro que tiene 85, esa diferencia es genética, y bueno, selecciona a favor de eso. Lo mismo que la grasa intramuscular como indicador de precocidad, de facilidad de engrasamiento, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Genial, Diego, muchísimas gracias. Fernando, ¿querés compartir alguna de las preguntas que fueron haciendo? Sí, hay muchísimas, hay algunas cantidad de preguntas, bueno, obviamente no se van a poder responder todas, pero aprovechamos a Diego. Acá hay una pregunta que habla si la raza Braford está en el camino de generar DEPs enriquecidos por genómica. Si podés contestar eso, si tenés conocimiento de eso. Sí, se está trabajando. El doctor Cantet es el que lleva las evaluaciones tanto del PEBRAF, que es el programa de evaluaciones de Braford, como el ERBRA, que es el de Brangus, y ya se está avanzando en eso. Es un camino costoso, pero bueno, la idea es avanzar, porque la verdad que la genómica lo que hace es fundamentalmente en las razas de carne es acortar los tiempos, porque modifica la confiabilidad o la precisión del dato. No necesitamos evaluar tantos animales, ni ver el comportamiento en tantos rodeos diferentes. Con la genómica nos permite acortar eso, y a su vez el doctor Cantet ha desarrollado un modelo que se llama de regresión ancestral, que no necesitamos genotipar una gran cantidad de animales. Él, con ese modelo que ha desarrollado, puede detectar cuáles son los animales que hay que genotipar, y de esa forma avanzar más rápido, sin tener que, obviamente que hay que genotipar una población de referencia, pero no tan grande. Así que en el camino estamos, es cuestión de tiempo. Bárbaro, bárbaro. Ahí leo una pregunta, Fer, sí. que siempre también, bueno, creo que nosotros vamos a coincidir con la respuesta, estaría bueno escucharla a Diego, acerca de qué opinás, Diego, acerca de la despigmentación escrotal. O sea, si tenés algo que es algo fenotípico, pero... Bueno, yo en general en lo que es colorimetría tengo una visión particular, que no quiere decir que sea la correcta, pero bueno, creo que cuando uno selecciona a favor de determinadas características hay prioridades. Es decir, yo prefiero un animal ancho, largo, con un buen volumen corporal, profundidad corporal, lo que hablábamos de dimorfismo sexual, y obviamente que ya sea pezuñas o escrotos pigmentados, son más fuertes que los escrotos despigmentados o las pezuñas despigmentadas. Lo tengo en cuenta, pero en el orden de prioridades, obviamente que es mejor que esté pigmentada, pero prefiero un animal, para hacerlo práctico, sencillo, prefiero un animal con una buena conformación carnicera y un escroto despigmentado a un animal que no sea correcto funcionalmente o que no tenga la conformación carnicera deseable porque tenga pigmentado el escroto, ¿no? Me parece que en eso es importante tener una estructura mental, que es las prioridades para cada uno de nuestros programas. Diego, estamos media hora pasado del horario, pero hay 4 o 5 preguntas que se refieren más o menos a lo mismo.
Hay una que dice cuál es el tamaño ideal de la vaca adulta, de una vaca adulta. Hay otra que dice qué frame recomienda para campos duros en la zona norte de Mercedes Corrientes. Hay muchas que hablan respecto del tamaño corporal. Hay otra que dice dónde podemos encontrar información sobre medidas corporales estándar en animales Braford en la región del subtrópico. Muchas que hablan respecto del tamaño y del tipo de animal. Hay muchas que dan vueltas en torno a eso. Capaz que querés hacer alguna consideración, a lo mejor respecto del frame o del tamaño o de la adaptación o lo que te parezca respecto de eso. Yo soy un convencido, tengo la convicción que el biotipo tiene que ser un animal moderado, que sea mantenido, que sea blando, de fácil engrasamiento, y a su vez ese animal moderado te da la plasticidad o la elasticidad de, alterando esa recría o ese sistema de recría, ya sea más pastoril, más larga, dejándole que exprese toda su curva de crecimiento, o viceversa, con una recría más corta, más de grano, y apurando el proceso de crecimiento y terminación. Con ese animal moderado nosotros podemos atender los dos mercados. No nos olvidemos que nosotros, las políticas económicas y comerciales cambian día a día, y no podemos estar cambiando el tamaño de la vaca. Y a su vez, en las empresas que me toca trabajar, la que determine el tamaño o el biotipo del animal tiene que ser la vaca de cría. Nosotros no podemos salir a darle maíz a nuestras vacas. Entonces, el tamaño, yo prefiero siempre una vaca moderada que se adapte al campo, y después le creamos, entre comillas, el ambiente en la recría y en la terminación. Entonces, en cuanto a números, no sé, a mí, obviamente que hay vacas, hay ambientes distintos, porque nosotros decimos el norte, pero el norte es muy grande. O sea, en los campos de Gatton, en lo que es el NOA, Santiago, Salto, son campos fuertes, donde podemos ir a una vaca más pesada, una vaca más de 500, 530 kilos, y más para Corrientes me gusta más una vaca más de 470, 480, que una vaca más pesada, ¿no? Yo tengo muy en cuenta ese peso que tiene la vaca adulta al momento del destete, relacionándolo con la condición corporal, y el otro indicador fácil es cuánto pesa nuestra vaca terminada, así, bueno, cuánto pesa la vaca que va a faena. Y no tratar de irnos muy a los extremos, ¿no? Porque eso nos resiente después en la preñez, ¿no? No sé, Juaco, si hay alguna otra cosa, pero estamos excedidos, Total. No, hay la verdad que muchísimas. está para seguir, ¿no? Pero Sí. teníamos que planificar una cena para haber seguido. La verdad, buenísima No, la muy charla y interesante. clara, Diego, como siempre. Hay muchísimas preguntas que bueno, las vamos a transferir. Hemos tenido ahí en forma permanente alrededor siempre de 400 personas durante 2 horas y media. Así que, sobre todo, agradecer a la gente que ha estado ahí. Primero nosotros contentos porque se ve que ha sido interesante todo lo que se ha mostrado, pero sobre todo agradecer a la gente ahí y pedir disculpas porque estamos un poco excedidos en el horario, pero creo que realmente los temas y los comentarios y el desarrollo de la charla lo merecía. Por mi parte nada más, solamente agradecerte a vos, y bueno, hacemos el cierre, Joaco, si querés. Sí, no sé, Diego, si querés cerrar con algo. Sí, de mi parte también agradecerles a ustedes por convocarme, por tenerme en cuenta, a los participantes. La verdad que es un gusto que le dediquen, o un orgullo que nos dediquen un poco de su tiempo a escucharnos a nosotros. Les pido disculpas si me excedí un poco, no, como le dije, yo soy más del corral que de las charlas, pero bueno, traté de ser lo más claro posible, y me parece te arreglaste bastante bien hoy, que... No, y lo que por ahí, si quieren, pásenme las consultas, no tengo ningún problema de responderla después o como quieran. Eso, yo estoy a disposición en lo que pueda, en lo que pueda contribuir, con todo gusto. Genial. Muchísimas Muy bueno. gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los que están viendo. Los dejamos tranquilos por ahora y hasta mañana. Mañana, bueno, Diego, por supuesto, estás invitado si tenés tiempo. Mañana vamos a compartir un evento similar, pero en este caso apuntando los cañones a otra raza muy importante, la raza Brangus. Y nos va a estar acompañando después de ver el desfile, digamos, de los toros, el doctor Pedro Borgatelo, para hablar acerca de criterios de selección en esta raza.
Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana. Y como dijo Diego, disculpen por habernos extendido, pero creemos que todos los temas ameritaban un poquito más de tiempo. Así que gracias a todos y nos vemos mañana. Hasta mañana.